Oh, Valentina? ¿Y por qué siempre te ves tan simple? Honestamente, hija, cuando pienso que naciste de mí, me entra una melancolía terrible. Ya tienes 38 años y sigues sola. Pues qué vida tan problemática, ¿eh? Espetó mi madre con acidez, mirándome de arriba abajo. Sus palabras siempre golpeaban donde más dolía. Isabela, en cambio, es otra cosa, igualita a mí. Guapa, carismática, el alma de la fiesta. Es increíble cómo una misma madre pudo dar a luz a hijas tan diferentes. Quizás te cambiaron en el hospital al nacer, Valentina? ¿No has pensado en eso? Pero papá siempre decía que me parezco a él. Objeté en voz baja, aunque sabía que era inútil. Exactamente. Deberías haber sido más cuidadosa al elegir pareja entonces. Resopló mi madre, ignorando mi comentario. ¿Qué importa cuánto ganaba? ¿Casarse con un hombre tan anodino? Pues luego te toca una hija tan aburrida como tú. No hables así de papá. No pude contenerme. Él, a diferencia de ti, siempre nos trató a Isabela y a mí por igual, con amor. Claro, tú y tu padre simplón siempre fueron tal para cual, uña y carne, ¿verdad? Se burló ella. Solo que él, desafortunadamente, ya no está aquí. Ahora no queda nadie para defenderte. En toda mi vida, apenas puedo recordar un solo elogio de mi madre. Mi hermana mayor, Isabela, 2 años mayor que yo, es una verdadera belleza, y además, inteligente. Para mamá, ella siempre fue motivo de orgullo y alegría. Y yo, la simple y corriente Valentina Reyes, parecía carecer de cualquier cualidad amable a sus ojos. Tengo 38 años, no estoy casada y trabajo como una simple empleada de oficina. Mi hermana Isabela se graduó de una prestigiosa universidad de la capital, consiguió empleo en una empresa líder del país y a los 28 años se casó con un colega suyo, un poco mayor que ella. Su esposo, Mateo Vargas, es un empleado prometedor, un verdadero profesional muy valorado en su campo. Mateo Vargas, encantado de conocerte. Recuerdo sus palabras en nuestro primer encuentro. Él, al igual que mi hermana, era impecable en todo. Eran considerados la pareja ideal, envidiados por todos a su alrededor. Debido a que Mateo viajaba frecuentemente por trabajo, pasaba más de la mitad del año fuera de casa, su reputación como hombre fiable y responsable solo se fortalecía. Realmente era una persona de cualidades excepcionales, decidido, siempre dispuesto a ayudar y capaz de encontrar un lenguaje común con absolutamente todo el mundo. A los 33 años, mi hermana dio a luz a su primera hija, y a los 37, a un hijo. Después de su licencia por maternidad, regresó al trabajo, logrando de alguna manera increíble compaginar exitosamente su carrera y el cuidado de los niños. Hermosa, diligente, tanto en casa como en el trabajo, mi hermana era para mí objeto de sincera admiración. Precisamente por eso, cada vez que mamá nos comparaba, soltando frases como «Nunca estarás a la altura de tu hermana, de Isabela», no me quedaba más remedio que aceptar en silencio, tragándome la ofensa. Sin embargo, cuando tu propia madre te evalúa y menosprecia constantemente, deja en el alma de un niño una cicatriz imborrable que duele toda la vida. Nuestro padre falleció hace 7 años debido a una enfermedad. Ocurrió poco después de que Isabela diera a luz a su primera hija. Mi hermana dijo entonces que se alegraba al menos de que papá hubiera podido ver a su nieta antes de morir, que eso le había traído una inmensa alegría. De niña, a menudo me decían que me parecía mucho a mi padre, y papá realmente nos quería a mi hermana y a mí por igual, sin hacer distinciones. Isabela desde pequeña se apasionaba por los estudios. Apenas llegaba a casa, se sentaba inmediatamente a la mesa. «¿Estudiar es tan interesante? Cuando aprendes algo nuevo, sientes cómo tu mundo se expande», repetía a menudo entonces. Recuerdo esas palabras suyas. A mí, en cambio, el estudio me costaba mucho. Parecía que los conocimientos simplemente no se me quedaban en la cabeza. La idea de expandir el mundo a través del estudio era algo completamente incomprensible, ajeno para mí. Con nuevos conocimientos, el futuro parece tan abierto, tan prometedor. Pensar en ello es tan emocionante, decía Isabela apasionadamente. Pero yo, por más que lo intentaba, no podía ver ese futuro brillante del que hablaba. El estudio nunca me produjo placer y no tenía esa pasión por el conocimiento que impulsaba a mi hermana. A pesar de esto, Isabela no solo estudiaba con esmero en casa, sino que también destacaba en los deportes, especialmente al aire libre.
Ganaba constantemente competiciones de atletismo y era el alma de cualquier compañía, siempre dispuesta a ayudar. Yo no tenía ni idea de cómo sería mi futuro. Absolutamente ni idea. Pensaba en ello todo el tiempo. La recordaba corriendo la última posta en el relevo y cruzando la meta en primer lugar. Al verla, sentía que expresiones como talentosa tanto en los estudios como en el deporte, o belleza e inteligencia en una sola persona, estaban hechas especialmente para ella. Hay un dicho que dice que el cielo no concede dos dones a una persona, pero observando a Isabela, me parecía que ella había sido bendecida no con dos, sino con todos los talentos posibles. Por eso, en algún momento, simplemente me resigné, decidiendo que la adoración de mi madre hacia mi hermana mayor era, quizás, inevitable. Por mucho que lo intentara, nunca podría alcanzar su nivel. Mi hermana era alguien a quien admiraba, pero como la gente a nuestro alrededor nos comparaba a menudo, acompañando esto con comentarios como, aunque son hermanas, gradualmente se me hizo incómodo estar cerca de ella. Aunque nuestra relación no era hostil, tampoco éramos especialmente cercanas. Sus talentos y logros eran tan apabullantes que me parecía una persona de otra dimensión. A medida que crecía, empecé a pensar que compararnos era simplemente inútil. Aún así, mi corazón sufría repetidamente por el sarcasmo descarado que mi madre me lanzaba. No importa cuánto intentes acostumbrarte a las críticas o comparaciones, es algo a lo que nunca puedes adaptarte realmente. Mamá, ¿podrías dejar de compararme con Valentina? Somos personas diferentes. Intervenía a veces Isabela en mi defensa, cuando el sarcasmo de mi madre se volvía especialmente mordaz. Tienes razón, lo siento, respondía mi madre, pero añadía inmediatamente con una sonrisa astuta. ¿Pero se me puede culpar? La diferencia es tan obvia. Entiendo por qué te puede resultar desagradable. Incluso las palabras de mi hermana en mi defensa sonaban para mí como, deja de compararme con alguien como ella. Cuando tienes una hermana excepcionalmente talentosa, por mucho que intentes no pensar en ello, un sentimiento de inferioridad inevitablemente echa raíces en algún rincón de tu corazón. Donde quiera que iba, la gente decía, y tu hermana esto y lo otro, comparándonos constantemente. Era natural. Y mamá, como si disfrutara de estas comparaciones, seguía echando leña al fuego. Valentina realmente se parece a vuestro padre, a diferencia de ti, Isabela. Se reía mi madre al decir esto. Y en esos momentos sentía una incomodidad inexplicable. Me alegraba oír que me parecía a papá. Lo quería mucho. Pero en el tono de mi madre se traslucía un mal disimulado desdén hacia mi padre, y eso era algo que no podía soportar. En esos momentos, mi padre se sentía muy contento. Y yo, que no podía soportar a mi padre, también me sentía muy contenta. El momento en que mi madre se reía fue cuando abrazó la cabeza y finalmente caminó hacia el agua sangrienta. Es más, la primera parte en la tumba fue cuando mi padre observaba la segunda. Porque esa aburrida lejanía... Gracias a Verizon, esta serie de advertencias, este esquema, también el libro, La Resistencia, que mi padre falleció, decidimos dejar la casa familiar. La casa era vieja, construida por el abuelo de mi padre, y estaba en un estado lamentable. Las ventanas no cerraban bien, el segundo piso estaba visiblemente inclinado, tanto que una pelota rodaría sola por el suelo. Las tablas del piso crujían a cada paso y parecía que era solo cuestión de tiempo antes de que cedieran. Todos estuvimos de acuerdo en que era difícil seguir viviendo allí sin una reforma importante, así que llegamos a la conclusión de que era mejor vender la casa y usar el dinero para conseguir una nueva vivienda. Aunque la casa guardaba muchos recuerdos, mi padre una vez dijo en broma, «Esta casa ya ha llegado a su límite», así que creía que él habría apoyado nuestra decisión. En ese momento, mi hermana y su esposo vivían en un apartamento alquilado, pero surgió un plan para usar las ganancias de la venta de la casa y sus ahorros para construir una casa bifamiliar donde todos pudiéramos vivir juntos. Mi hermana me ofreció una opción. «Valentina, ¿quizás vivamos juntas? O podemos dividir el dinero de la venta, y si quieres vivir sola, también está bien». Pero mamá insistió enérgicamente en que debíamos construir precisamente una casa bifamiliar. Bajo su presión, tanto la familia de mi hermana como yo terminamos aceptando su sugerencia. Aunque sentía el deseo de distanciarme de mi madre, también me sentía insegura ante la idea de vivir sola por primera vez. Mientras dudaba, mi cuñado Mateo me tranquilizó diciendo, «Viajo mucho por trabajo, así que me sentiría más tranquilo si estuvieras cerca, Valentina».
Mi hermana añadió, yo también planeo seguir trabajando, así que tu presencia aquí ayudaría mucho. Sin estar segura de si sus palabras eran sinceras o simplemente educadas, aún así, sentí una ligera alegría al pensar que me necesitaban. Por lo tanto, decidí mudarme a la nueva casa y vivir con ellos. Por otro lado, mi madre soltaba comentarios descarados como, honestamente, sin Valentina, la casa se sentiría más espaciosa. Bueno, en el mejor de los casos, podría ser útil para cuidarme cuando envejezca. Mi hermana me preguntó, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Sin embargo, como me... completamente... mi... comenzó. Todo esto me ayuda a... y sin... ahora, ¿no queda nada? ¿Que solo... un poco... antes de usar... ¿puedo arriesgarme? Dime tú mismo. ¿Qué... me parece? La palma, naturaleza, libremente, contenido. Había escuchado esta pregunta muchas veces, pero aprendí a ignorarla. Los comentarios sarcásticos de mamá se habían vuelto tan rutinarios que tomarlos en serio significaría herirme sin fin. Además, los hijos de mi hermana son absolutamente encantadores. Mi sobrina Sofía, de 7 años, y mi sobrino Santiago, de 3, me llaman tía Valentina, y están muy apegados a mí. Cuando mi hermana trabaja hasta tarde, a veces los recojo del jardín de infancia. Ver sus rostros emocionados mientras corren hacia mí siempre me reconforta el corazón. Este año, Sofía empezó la escuela primaria, y aunque extraño ver su dulce carita iluminarse así al verme en la puerta del jardín, me consuela saber que Santiago todavía es pequeño y puedo disfrutar de estos momentos con él por un tiempo más. Entonces, cumples 38 este año. Comenzó de nuevo mi madre su habitual conversación. ¿Cuándo piensas casarte? No tengo planes por ahora, respondí con cansancio. ¿De verdad crees que con esa cara se puede casar una? Honestamente, es un caso perdido. El matrimonio, no sé, continuó ella, sin prestar atención a mi expresión. No te des aires de importancia solo porque trabajas en una empresa de tercera categoría. No me estoy dando aires de importancia. Simplemente no soporto ver a alguien tan simple como tú por aquí. Honestamente, desearía que simplemente desaparecieras. ¿De verdad tienes que decir todo eso? Pregunté, sintiendo cómo asomaban las lágrimas. Sofía y Santiago son tan adorables, se parecen tanto a Isabela. Pero contigo, aquí, me preocupa que tu aspecto, de alguna manera, se les pegue. ¿Qué quieres decir? Susurré, apenas conteniéndome. Aunque mi madre no pasa mucho tiempo con sus nietos, los menciona solo para criticarme. Honestamente, a veces me preguntaba si hacía bien al seguir viviendo con la familia de mi hermana a mis 38 años. Quizás, realmente, debería empezar a vivir sola. Mientras reflexionaba sobre esto, mi hermana me dijo que estaba esperando su tercer hijo. Tanto mi hermana como mi cuñado, así como los niños, estaban encantados. El tercero, vaya. Aunque mi cuñado, al igual que mi hermana, no es de mostrar mucho sus emociones, parecía genuinamente feliz con la noticia. Yo también me alegré por ellos, pero como resultado, los comentarios sarcásticos de mi madre se intensificaron. Realmente solo estás envejeciendo sin aportar nada útil, ¿no? Solo pierdes el tiempo haciéndote mayor, me espetó una noche. Pero no te estoy causando ningún problema, ¿verdad? Intenté objetar. No puedes ni casarte ni tener hijos. Mientras tanto, Isabela ya va por el tercero. Las personas como tú, que simplemente envejecen sin producir nada, no son más que una molestia. Date prisa y lárgate de aquí. Un profundo suspiro escapó de mis labios. ¿Ah? ¿Valentina? ¿Por qué eres tan simple? Honestamente, pensar que eres mi hija me deprime. Y seguir soltera a los 38 es realmente preocupante. ¿Preocupante? ¿Qué significa eso siquiera? Murmuré para mis adentros. A diferencia de ti, Isabela es tan hermosa y radiante como yo. Es difícil creer que ambas salieron de la misma madre. Quizás te cambiaron en el hospital, o algo así. Pero papá siempre decía que me parezco a él. Cierto, debería haber sido más cuidadosa al elegir pareja entonces. No importa cuánto dinero ganara, casarme con un hombre con esa apariencia. Por eso terminé con una hija tan simple. No hables así de papá. A diferencia de ti, papá nos trató a Isabela y a mí por igual. Bueno, tú y tu feo padre siempre fuisteis cercanos, ¿no? Pero, desafortunadamente, él ya no está, y no queda nadie para defenderte. No podía creer con qué alegría maliciosa hablaba mi madre sobre la muerte de mi padre. Y para retorcer aún más el cuchillo, continuó.
Tú no entiendes a menos que te lo expliquen directamente, ¿verdad? No solo eres fea, sino también tonta y despistada. No tienes que decirlo así. Si no lo digo, no lo entenderás. Incluso Isabela siempre dice que tener a alguien como tú en casa es una molestia. ¿Es eso cierto? Pregunté, con el corazón encogido de dolor. La pura verdad. El hecho de que ni siquiera te des cuenta solo demuestra lo desesperanzada que eres. Aunque no creía del todo las palabras de mi madre, no podía evitar preguntarme en el fondo de mi mente si mi hermana realmente se sentía así. Me dolería profundamente. A pesar de no estar completamente libre de inseguridades respecto a mi hermana, pensaba que habíamos logrado mantener una distancia cómoda y una buena relación. Consideré preguntarle directamente, pero algo me detuvo. Quizás sería mejor irme en silencio en lugar de confirmar mis peores temores. Después de todo, esta ya no era realmente mi casa. Se sentía más como la casa de mi hermana y su esposo. Era natural que tanto mi madre como, posiblemente, mi hermana, vieran mi prolongada estancia aquí como algo fuera de lugar. Pero, ¿qué te has pasado? ¿Qué te ha pasado? Ese día, finalmente decidí irme de la casa. Pero cuando regresé del trabajo, mis pertenencias estaban descuidadamente apiladas junto a la puerta principal. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Como no te ibas, decidí sacar tus cosas, respondió mi madre tranquilamente. Esto es horrible, no tenías que hacer esto. Claramente no entiendes con palabras, así que no tuve otra opción. Al mirar mi ropa esparcida, sentí que las lágrimas brotaban. Me sentí patética y avergonzada, recogiendo mis cosas mientras me preguntaba qué estaba haciendo con mi vida. En ese momento, mi hermana llegó a casa con mi sobrino y mi sobrina. Debió haberlos recogido del jardín de infancia y del cuidado extraescolar de camino a casa desde el trabajo. Al verme recogiendo mi ropa del suelo, mi hermana me miró fríamente. ¿Qué es esta escena? Los niños también me miraron desconcertados. La mirada de mi hermana se sintió como si me atravesara, haciéndome sentir aún más miserable. ¿Ves? ¿No es mejor sin Valentina por aquí? No es más que una carga, declaró mi madre triunfalmente. Una carga. Ya tiene su edad, pero no puede casarse, no puede tener hijos y trabaja en una empresa de tercera. Es completamente inútil. Tenerla aquí es una pérdida de tiempo y dinero. Al escuchar las palabras de mi madre, mi hermana volvió sus ojos hacia mí. De repente, mi sobrina Sofía se acercó y comenzó a ayudarme a recoger mi ropa. «Tía Valentina, ¿qué estás haciendo?» «Sofía, no tienes que hacerlo, déjalo», intervino mi madre. «Las niñas bonitas no hacen esas cosas. Deja que las feas recojan la basura». A pesar de la presencia de mi sobrina y mi sobrino, mi madre parecía no notarlos. «¿Estás bien? Ya veo. Así que, así son las cosas». Mi hermana observó la escena desarrollarse con una expresión severa. Su silencio me hizo preguntarme si ella también me veía bajo esa luz. La idea me hizo sentir aún más miserable. Me mordí el labio con arrepentimiento, pensando que debería haberme ido de casa mucho antes. «Isabela, tú sientes lo mismo, ¿verdad? No soy necesaria en esta familia, ¿cierto?», le pregunté directamente a mi hermana, sin esperar ya una buena respuesta. «Ah, si las personas improductivas no son necesarias, entonces siento lo mismo», respondió mi hermana con calma. Al escuchar sus palabras, mi madre reaccionó con deleite. Luché por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Llorar ahora solo me haría sentir aún más patética. «Exactamente, cualquiera que malgaste el dinero debería irse», asintió mi madre. «Alguien que malgasta el dinero, musitó Isabela pensativamente. «Entonces, ¿por qué no te vas tú, mamá?» «¿Qué?». Incluso mi madre quedó atónita. Por un momento, no pude entender lo que mi hermana había dicho. Pensé que debía haber oído mal y me quedé mirando fijamente el rostro de mi hermana. Ella encontró mi mirada y sonrió cálidamente. Estaba claro que había querido decir exactamente lo que había dicho. Mi madre parecía desconcertada, aparentemente aún más confundida por las palabras de mi hermana que yo. «Mamá, ¿no me oíste? Espera un minuto, ¿qué estás diciendo? Es Valentina quien debe irse». Mi hermana bajó tranquilamente a Santiago al suelo. Luego miró a Sofía y le pidió que llevaras a su hermano a su habitación. Sofía asintió con una dulce sonrisa. «Vamos, Santiago, vamos». Lo tomó alegremente de la mano y lo llevó dentro de la casa. Después de verlos irse, mi hermana volvió a hablar, dirigiéndose a mi madre. «Tú misma lo dijiste, mamá».
Las personas improductivas, las personas que no tienen dinero, que no tienen con qué vivir, las personas sin productividad deberían irse. Eso te describe a ti, ¿no es así? ¿Estás bromeando? Soy tu madre, te di a luz. ¿Y qué estás haciendo ahora? Malgastando dinero, solo comiendo y durmiendo. ¿Dónde está la productividad en eso? Las palabras de mi hermana dejaron a mi madre con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Parecía casi una caricatura, con los ojos saltones como si fueran a salirse de sus órbitas. No ayudas con los niños, no los recoges del jardín de infancia, no haces ninguna tarea del hogar. Todo eso lo hacía Valentina. Sin ella, habría estado completamente perdida. Hermana, eso es solo porque es una gorriona, ¿no? Intenté objetar, todavía sin creer lo que estaba pasando. Mamá, tú también eres una gorriona, dijo Isabela con firmeza. Valentina paga su parte de los gastos de manutención cada mes, mientras que tú usas toda tu pensión para ti misma y no aportas ni un céntimo a los servicios públicos ni a la comida. Soy tu madre, es responsabilidad de los hijos cuidar de sus padres. Además, el dinero para construir esta casa provino de la venta de la casa de tu padre. Eso me da derecho a vivir aquí. Es inútil discutir eso. Cuando vendimos la casa familiar, reclamaste la mitad como tu parte de la herencia. Pero esta casa se construyó enteramente con el resto de la herencia y mis ahorros con Mateo. La parte legítima de Valentina también se invirtió en esta casa, lo que le da pleno derecho a vivir aquí. Pero tú, mamá, que no aportaste ni un centavo, no tienes ese derecho. ¿Qué? De hecho, cuando se vendió la casa familiar, se había discutido la división de la herencia, pero yo había asumido que todo el dinero se usaría para construir la nueva casa. En aquel momento, mi hermana me había ofrecido darme mi parte, pero preferí no tomarla, pensando que era mejor usarla para la casa común. Me pareció natural, y había asumido que mi madre pensaba lo mismo. Después de todo, ella había sido tan insistente en construir una casa bifamiliar. Es cierto, la herencia de papá se dividió. La mitad para mamá y el resto entre Valentina y yo a partes iguales, confirmó Isabela. Así que la mitad es mía. Pero, mamá, esta casa se construyó con la herencia restante y nuestros ahorros. Eso incluye la parte que Valentina debería haber recibido. Así que Valentina tiene todo el derecho a vivir aquí. Y tú, que no aportaste ni un dólar, no lo tienes. ¿Qué? Mamá, reclamaste toda la herencia como tu parte y no contribuiste a la construcción de esta casa. Eso significa que no tienes derecho a vivir aquí. Entonces, ¿no deberías ser tú quien se vaya? Parecía que las palabras de mi hermana finalmente calaban en la mente de mi madre, ya que su rostro palideció gradualmente. Nunca imaginó que Isabela diría algo así. Mi madre siempre había valorado a mi hermana, creyendo firmemente que siempre estaría de su lado, pasara lo que pasara. Para ser honesta, yo estaba tan sorprendida como mi madre al escuchar a mi hermana hablar de esta manera. Pero reflexionando, sentí que era algo propio de Isabela. Desde la infancia siempre había abordado las cosas objetivamente, sin dejar que las emociones nublaran su juicio. Sus expresiones rara vez traicionaban sus sentimientos, lo que hacía difícil leer sus emociones, pero siempre tomaba decisiones lógicas. Recuerdo haber oído cómo, siendo estudiante de secundaria, presenció un caso de acoso escolar y usó sus habilidades de razonamiento para derrotar completamente al acosador en una discusión. La gente a su alrededor a veces la describía como fría y calculadora. Aún así, siempre había estado orgullosa de ella. Al verla sin cambios después de todos estos años, sentí un enorme orgullo. ¿Qué? ¿Planeas echar a tu propia madre? ¿Has olvidado todo lo que he hecho por ti? Todo lo que has hecho fue simplemente exhibirme para presumir. No fui más que una herramienta para tu autosatisfacción. Al escuchar las palabras de mi hermana, me di cuenta de que ella también había albergado profundos sentimientos hacia nuestra madre. Solía envidiar cómo mi hermana siempre salía con nuestra madre, pero nunca parecía disfrutarlo. No era que nuestra madre la adorara. Para nuestra madre, mi hermana era simplemente un trofeo del que presumir. Aún así, me he mantenido callada porque eres nuestra madre. Pero Valentina también es mi querida hermana, y es familia. Creo que los miembros de la familia deben apoyarse mutuamente. Las palabras de mi hermana me reconfortaron el corazón, y sentí que las lágrimas brotaban. Saber que mi hermana pensaba así de mí me llenó de alegría. Ella realmente era alguien de quien podía estar orgullosa. Además, Sofía ya está en la escuela primaria y entiende más de lo que piensas.
Tener a alguien como tú cerca solo tendría un impacto negativo en ella. Así que tienes que irte. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sí, he llegado a mi límite. No es bueno para mí ni para el bebé seguir soportando esto. ¿A dónde se supone que debo ir? Mi hermana lanzó una sola mirada a mi madre y pasó junto a ella sin decir una palabra más. Mi madre se desplomó en el suelo. Cuando intenté pasar junto a ella en silencio, de repente me agarró de la pierna. Incluso tú me abandonas. ¿Quién crees que te crió hasta este punto? Tú no. Tú no eres mi madre. Mi único padre fue papá. Con eso, entré en la casa. Mi madre miró nuestras espaldas en un silencio atónito. Más tarde, mi madre intentó hablar con mi hermana en un tono más amable, pero mi hermana la ignoró por completo, actuando como si ni siquiera existiera. Finalmente, mi hermana les dijo a los niños: «La abuela se va». «Sí, qué bien», exclamó Sofía. «¿Qué?», repreguntó mi madre sin poder creer lo que oía. «Bueno, la abuela siempre era mala con la tía Valentina. No me gustaba», dijo Sofía riendo alegremente. Al escuchar sus palabras, mi madre pareció quedarse aún más congelada en su lugar. Los niños son increíblemente perceptivos, pensé una vez más. Después de eso, mi madre comenzó a vivir sola en un pequeño apartamento destartalado detrás de la estación de tren. Mi hermana encontró rápidamente un apartamento y trasladó las pertenencias de mi madre en poco tiempo. Me impresionaron sus acciones rápidas y decisivas. Sin embargo, es mi hermana quien paga el alquiler de ese apartamento. Se podría pensar que mi madre al menos estaría agradecida por eso, pero no parece sentir ninguna gratitud en absoluto. Aparentemente, durante los últimos 7 años, mi madre había gastado todo el dinero de la venta de la casa. Había sentido que algo no cuadraba con su lujoso estilo de vida, preguntándome si mi hermana le estaba dando algún apoyo financiero, pero ese no era el caso. Probablemente pensó que podía gastar sus ahorros libremente porque mi hermana cubría sus gastos de manutención. Había acumulado una deuda considerable con la tarjeta de crédito, por lo que sus pagos mensuales eran bastante significativos. La mayor parte de su pensión se destinaba a pagar esas deudas, dejándola en una situación financiera difícil. Le había pedido a mi hermana varias veces que la dejara regresar, pero mi hermana se negó. Incluso me llamó para pedirme dinero prestado, pero, por supuesto, me negué. Desde entonces dejé de comunicarme con ella. Un día, vi a mi madre. ¿Despedida? ¿Estaba en un bar en la calle? Trabajaba a tiempo parcial en un supermercado. Cuando me notó, se acercó y me exigió dinero. Verla todavía enérgica me tranquilizó de una manera extraña. Parecía que no era muy querida en su trabajo a tiempo parcial debido a su actitud mandona, y vivía una vida tranquila en su apartamento sin amigos que la visitaran. Esa fue probablemente la última vez que la vería. 2 años después me casé y me mudé. Después de eso, mi hermana y su esposo me dieron la cantidad total de dinero que me correspondía, probablemente refiriéndose a la parte de la herencia invertida en la casa. Una vez más, sentí una inmensa gratitud por tener una hermana tan maravillosa. 1 año después, di a luz a hijas gemelas. Seguí manteniendo una relación cercana con mi hermana y su familia. Su tercer hijo fue un niño. Sus 3 hijos adoraban a mis gemelas como si fueran sus propias hermanitas menores. Realmente espero que podamos seguir manteniendo esta relación amorosa y cercana durante muchos años más. Esta fue una historia de vida bastante complicada. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Isabela hizo lo correcto al echar a su propia madre? ¿Había otra solución? Compartan su opinión en los comentarios, nos encantaría leerlos. Si esta historia te conmovió y quieres escuchar más relatos reales como este, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta a este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas experiencias. Recuerda, esto no es ficción, es una vivencia real que alguien compartió, quizás para ayudar a otros a navegar sus propias dificultades. Gracias por vernos.